Vamos a comenzar el repaso de las preguntas Sabao. En primer lugar, hay que tener presente cuál es el formato del examen. Nos encontramos con una prueba que tiene un texto periodístico que bien puede adoptar la forma o de una columna de opinión o bien de un artículo de opinión. Vamos a realizar siempre la primera pregunta, que se compone de dos subapartados, cada uno de los cuales vale un punto. El primero de esos subapartados es el resumen o esquema de ese texto periodístico que aparece en el examen, en primer lugar. Bien. Decimos siempre o resumen o esquema. ¿Qué es lo que trabajamos en clase? La realización del resumen. ¿Por qué motivo? Porque realizar un esquema bien, perfecto, es mucho más difícil que realizar bien un resumen, porque no solamente hay aspectos formales, como los que tienen que ver con la enunciación de cada uno de los niveles del esquema, hay que recordar la presencia del estilo nominal, es decir, no se introducen verbos, y además de esto hay que ser muy claros en la jerarquización de las ideas. Sin embargo, el resumen nos permite reelaborar la información con nuestras propias palabras, y esto es muy importante. Cuando nos enfrentamos al texto periodístico, como siempre os digo en clase, recomiendo trabajar el texto, manipularlo, y eso es algo que se ve, porque en primer lugar tenemos que realizar una lectura con la cual vamos subrayando, mediante la cual vamos subrayando aquellas palabras que se repiten, siempre habiéndonos fijado antes en el título del texto y también en quién es su autor y en la fecha en la cual fue publicado, porque me puede dar alguna idea respecto a cuál es el tema tratado. Pensemos, por ejemplo, en un texto sobre el 8M. Vale, pues es muy probable que aborde la temática del feminismo, por poner un ejemplo genérico, vamos, y muy actual. Pues bien, realizo la primera lectura. En esta primera lectura, simplemente lo que voy a hacer es subrayar aquellas palabras que se repiten a lo largo del texto. En una segunda lectura, lo que tengo que hacer es ver cuál es la estructura del texto. Os decía que cuando trabajamos con columnas y artículos de opinión, lo más habitual es que nos encontremos una estructura inductiva o bien deductiva. Incluso la más común es la inductiva. La inductiva, os recuerdo que es aquella que aparece en los textos que tienen la tesis al final. Claro, uno no se puede confundir con las últimas líneas del texto. Hay que recordar que la tesis puede aparecer incluida en la propia conclusión de un texto expositivo argumentativo. Una vez que he identificado las palabras que se repiten, primera lectura, una vez que he identificado dónde está la tesis en esa segunda lectura, en la tercera y última lectura lo que tengo que hacer es simplemente discriminar lo que son ideas principales y las secundarias que dependen de ellas y discriminar por completo la anécdota. ¿Qué es la anécdota? Pues la anécdota habitualmente es información totalmente irrelevante que el autor o autora utiliza como una especie de argumentos de ejemplificación que pueden resultar más o menos próximos al lector, simplemente para acercarlo al tema, para facilitar su comprensión. Bien, una vez que hemos hecho las tres lecturas, hay otros aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar este ejercicio del resumen en el examen de lengua castellana y literatura. Jamás, nunca en la vida, mi resumen va a comenzar con una expresión del tipo el presente texto trata de, el texto trata de, el autor del texto trata, presenta, expone. Nunca, jamás. Entro directamente en el texto, sin verbos de mediación, sin aludir al texto, ni el presente texto, ni el autor del texto, absolutamente nada. Pues, por ejemplo, la subida de los precios en España, bla, 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 y predico a partir de ahí. No necesito ningún tipo de mediación. Por otro lado, algo fundamental, muy importante. Dada la extensión de los textos que se nos ponen para trabajar, de las columnas y de los artículos de opinión, mi resumen nunca va a estar constituido por más de un párrafo. Y recuerdo que un párrafo es un conjunto de oraciones en sentido estricto, en sentido literal. Es decir, a lo largo de todo ese párrafo no puede ser que solamente me encuentre el punto y final. Tendrá que haber otro punto por el medio. Como siempre digo, el resumen al fin y al cabo serán 2 o 3 oraciones, dependiendo de cómo elaboremos la sintaxis, pero en el resumen siempre tiene que prevalecer la claridad sobre la elaboración. Extensión. Pensemos que el texto que se nos está dando tiene entre 20 y 25 líneas. Se dice en la teoría que la extensión de un resumen nunca puede exceder un tercio la extensión del texto original. Es decir, cuando se os pida un resumen en Abao, igual que cuando yo lo pido en clase, ese resumen nunca debe sobrepasar las 7 líneas. Y por último, fundamental, muy importante, nunca jamás en la vida utilizamos verbos, determinantes o pronombres en primera o segunda persona. Es decir,
El resumen es totalmente aséptico. Yo como lectora no me inmiscuyo en el tema, sino que simplemente lo que hago es sintetizar, condensar, resumir el contenido del texto que se me ha dado. No ejerzo una labor de mediación, por eso no pueden aparecer rasgos personales por el medio, ni referencias al autor, ni referencias a mí misma y muchísimo menos apelaciones a una segunda persona. Por lo tanto, se recomienda utilización o bien de pasivas reflejas, sé más el verbo, o bien verbos directamente en tercera persona. Y en todo caso, insisto, como estamos reorganizando el contenido del texto, no se pueden hacer copias prácticamente literales del texto, ni siquiera paráfrasis, porque se va a penalizar mucho, igual que sucede con el comentario crítico. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que no comprendo el texto en profundidad, porque no tengo un dominio del léxico o simplemente porque estoy haciendo un resumen como cuando uno empieza a leer los textos, a comprender los textos, que en el colegio, pues cuando nos estamos iniciando, normal, siempre nos dicen, mira, lees el texto y vas subrayando las ideas fundamentales. Bueno, pues al final, ¿qué es lo que me encuentro? Si escribo esas ideas que he subrayado, me encuentro con un texto totalmente inconexo, incoherente, compuesto por oraciones totalmente sueltas que no tienen nada que ver unas con las otras. Ojo, porque esto tampoco implica que yo, para la realización de mi resumen, pueda gastar palabras, y digo gastar palabras, en la utilización de nexos y marcadores discursivos. ¿Por qué motivo? Bien, pues porque como siempre digo, vamos a ver, cuando yo estoy realizando resumen, tengo un límite de líneas, tengo en el fondo un límite de palabras, aunque no sea como en inglés, que nos dicen exactamente las palabras que debemos respetar. Yo no me puedo permitir el lujo de incluir palabras en mi resumen que no aporten absolutamente nada. Por lo tanto, nexos del tipo por un lado, por otro lado, son demasiado densos y demasiado extensos para un texto de simplemente 6-7 líneas, porque mi resumen va a ser eso, 6-7 líneas. Del mismo modo, tampoco puedo gastar ese crédito de palabras, por ejemplo, en la utilización de palabras baúl, como algo, como cosa. Son palabras que al fin y al cabo tienen un valor deíctico, que alcanzan su significado, que lo concretan, mejor dicho, en un determinado contexto. Por lo tanto, no me van a aportar nada a la hora de estar realizando un resumen de un texto concreto. ¿De qué se trata al fin y al cabo? Pues bien, cuando nosotros hacemos un resumen tratamos de presentar de forma sintetizada, al máximo por supuesto, súper sintetizada, la información del texto, el contenido del texto, sin mediar en él, sin intervenir en él, para que una persona que en el supuesto caso de que no haya leído el texto tenga un interés en él, sepa a grandes rasgos sobre qué trataba. Simplemente. La teoría es muy fácil, pero como siempre decimos en clase, exige práctica. Y esta práctica no se hace de un día para otro. La técnica del resumen se adquiere a base de hacer, mes tras mes. Y ahora que estamos a medio curso, es totalmente necesario recordar la teoría para no volver a caer en errores graves a la hora de hacer la práctica. A partir de aquí, seguiremos haciendo, por supuesto, para mejorar la técnica. Insisto, es una pregunta que vale un punto. Un alumno o una alumna que ha comprendido el texto y que tiene una expresión más o menos buena debería sacar por lo menos medio punto. Y a partir de ahí, entre medio punto y 0,75 es relativamente fácil que lo consigáis si habéis estado practicando. Entre 0,75 y un punto es ya un poquito más difícil. Por eso, insisto, estamos todavía a tiempo, vamos a seguir dándole, vamos a seguir practicando sobre distintos tipos de texto. Y sobre todo, recordad no pasar demasiado tiempo haciendo esta pregunta. No deberíamos invertir más de 10-12 minutos en términos de estrategia, en términos de rentabilidad. Vale, me estoy jugando un punto y me quedan todavía las preguntas largas por hacer. Así que simplemente ánimo, adelante y a practicar con los periódicos. Es lo que queda. Ánimo y suerte.